Buenas noches, Dios los bendiga a todos ustedes. Tomen asiento. Gracias, chicos. Dos cosas me pasaron esta semana. Una, que mi mente quedó atrapada en una palabra del domingo, cuando estuvimos ministrando y hablábamos de Pedro. ¿Se acuerdan? Pedro ahí caminando sobre el agua, que había atrapado un pensamiento de fe. Me quedó ahí dando vuelta ese pasaje de las Escrituras. Y lo otro que me pasó es que me vi envuelto en un conflicto que lleva mucho tiempo y la verdad que no veía la hora de que solucionarlo y seguir avanzando, ¿no? Y entre oraba se me cruzaban estas dos cosas. No sé si a veces estás pensando y de pronto te vuelve un mismo pensamiento, como que es un pensamiento recurrente, sobre todo los problemas, los conflictos. Por más que uno quiera encarar otra cosa, es como un pensamiento que te tiene atrapado y vuelve y vuelve y vuelve. Entonces empecé a meditar la palabra y voy a empezar con un pasaje para introducirnos después a los evangelios, al pasaje de Pedro caminando sobre el agua. Amén. Quiero que busquen en sus Biblias Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15. Esta es la historia de Eliseo, Giesi, su sirviente, cuando el rey de Siria manda a sitiarlo para matar al profeta Eliseo. Vamos al versículo, si ya lo tienen. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: «Ay, Señor mío, ¿qué haremos?» Él dijo: «No tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo: «Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Gracias, Señor, por esta palabra. Bueno, aquí vemos cómo el criado, que se llama Giesi, se levanta una mañana y se encuentra rodeado por un gran ejército sirio rodeando para matarlos. O sea que una mañana al despertarse se encontró con un problema o un conflicto grande e inesperado. No sé si alguna vez te has pasado eso, que un día que todo venía bien, de pronto te levantas y te encuentras con un problemón, con un conflicto inesperado, grande. Y el criado se enfocó en el conflicto y quedó paralizado por el miedo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, esta es una de las cosas que provocan los conflictos grandes, las tormentas grandes, los problemas grandes, que muchas veces nos atrapa el miedo y no sabemos qué hacer. Un miedo que nos paraliza. Y por eso vamos a verlo al profeta Eliseo, que le va a decir: no tengas miedo, no tengas miedo. Él no sabía qué hacer porque había un ejército que lo rodeaba. Y a muchos de nosotros nos pasa lo mismo, cuando de repente, sin esperarlo, nos encontramos frente a un conflicto que es tan grande para nuestro conocimiento, para nuestros recursos, que no vamos a poder resolverlo, nos supera.
Y como muchos cristianos somos como este criado, que solo vemos el conflicto y no que Dios está a nuestro favor. No sé por qué tenemos esa maldita costumbre de solo enfocarnos en el problema y no ver cuán grande es nuestro Dios. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos una visión profética. Y sin esa visión que nos da la palabra, que nos da la revelación de Dios, muchas veces no podemos ver que el cielo se activó a nuestro favor cuando comenzó el conflicto. No podemos ver el cielo activado y Dios enviando una respuesta para solucionarnos el problema, el conflicto. No lo podemos ver. Y como no lo podemos ver, nos paralizamos por el miedo. Lo que pasa es que muchos vemos el conflicto con una mirada terrenal o una mirada desde el segundo cielo. ¿Por qué te digo esto terrenal o del segundo cielo? Porque son los ámbitos donde el enemigo desarrolla sus estrategias y pelea sus batallas. Por eso siempre cuando nos enfocamos y miramos desde esta perspectiva, vamos a ver lo malo que el diablo va a hacer, pero no podemos ver lo bueno que Dios va a hacer por nosotros. Estamos enfocados en lo malo que nos va a suceder. ¿Qué nos va a pasar? El terror que nos agarra, porque solo nos enfocamos en lo malo que nos puede pasar. Por eso hoy quiero que se nos ilumine la mente. Igualmente les aclaro que esta es la primera parte. Pero quiero que hoy empecemos a iluminar nuestra mente a través de esta historia de los evangelios, que la veamos hoy esta historia de Pedro caminando sobre el agua, con una mirada profética, con una mirada distinta, y que podamos ver a Dios actuando a nuestro favor en medio de un conflicto. Amén. Porque esto nos permitirá caminar alineados a la voluntad de Dios. Y si lo hacemos de esta manera, el conflicto que enfrentemos se convertirá en una oportunidad para entrar en una nueva dimensión espiritual, para una nueva temporada para nuestras vidas, donde viviremos de victoria en victoria sobre los conflictos de la vida. Porque desde ya te digo que los conflictos no van a dejar de aparecer en tu vida. Siempre. Y cuando parece que todo está bien, en momentos menos esperados, vuelve a aparecer un conflicto nuevo, más grande, y llega un punto es que estamos prácticamente cansados de tantos conflictos. Por eso, si hoy tomas esta palabra y la revelación que trae y aprendes a caminar de una manera diferente, cuando el conflicto aparece, nos vamos a encontrar que un conflicto es una oportunidad para entrar a bendiciones mayores. Amén. Así que vayamos primero a leer la historia que está en Mateo capítulo 14, del versículo 22 al 33. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y entonces los que estaban en la barca vinieron, le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Gracias, Señor, por esta palabra. Vemos a Jesús en esta historia diciéndole a sus discípulos, suban a la barca y vayan al otro lado. Vayan a otro lado, a un nuevo nivel, a una nueva dimensión, a algo diferente. Y él se quedó primero para despedirse de la multitud, que era mucho, ¿se acuerdan? Venía de hacer los milagros de alimentar a 5.000 personas. Y entonces, despidiéndose de esta gran multitud, después tomó tiempo para subir al monte, y allá en el monte recargó sus pilas, como yo digo, a través de orar con el Padre, estando solo. Y en un momento creo que estando en el monte, que es un lugar elevado, podía ver a la distancia y pudo ver ahí en medio del mar a sus discípulos en medio de una tormenta. Y era tan fuerte ese viento contrario que se había levantado que empezaron a tener miedo de que iban a morir ahogados. Entonces vemos en este pasaje, ahí a partir del versículo 24, que estaban en el medio del mar. O sea, que estaban en una situación donde ya no podían volver a la orilla nadando. Entonces se encontraron de repente en un conflicto inesperado. Salió un viento contrario que provocaba olas tan grandes que parecía que se iban a ahogar. De pronto se encontraron que estaban lejos de tierra firme con un conflicto sin saber cómo solucionarlo. Un conflicto que los superaba, eran azotados por grandes olas, no podían volver nadando, estaban lejos, empezaron a tener miedo. Versículo 25 dice que en medio del conflicto Jesús se acercó a ellos. Miren, yo quiero decirte y que te quede claro, siempre que estés en medio de un conflicto inesperado, en medio de una tormenta que parece que te va a hundir, siempre Jesús está más cerca de lo que vos piensas. Siempre va a estar Jesús acercándose ahí donde estás en un problema. Y se acercó caminando sobre el agua. Miren, lo que va a provocar este conflicto, esta tormenta, esta situación difícil en medio del mar, donde ellos tenían miedo a ahogarse, les permitió ver a Jesús como nunca antes lo habían visto. Les permitió ver a Jesús caminando sobre el agua. Yo creo que muchas veces en medio de un conflicto y cuando podemos ver el amor de Dios, a Jesús cerca de nuestro y a Jesús acercando, descubrimos siempre una nueva faceta de Jesús. Una faceta llena de su amor, de su misericordia, porque muchas veces nos sentimos solos, abandonados en medio de un problema, de una situación difícil, una situación que parece que nos va a hundir, que nos va a matar. Y de pronto, cuando parece que todos los que pensábamos que nos iban a ayudar o que iban a estar ahí, de pronto no están. No sé si alguna vez te ha pasado, pero a mi mente me viene una historia donde está Moisés ahí en el monte Sinaí
cara a cara con Dios. Dios le da los 10 mandamientos y le da cómo iba a ser el tabernáculo donde él iba a descender con su presencia para tener un encuentro con Moisés y su pueblo. Entonces Moisés, imagínate, caminando con las tablas y pensando, hoy va a estar Pedrito, va a estar Carlos, va a estar María. Ya sé, Pedro me va a ayudar con esto, Carlos va a hacer la tienda, yo ya sé que María y tales mujeres. Él estaba pensando en la gente que iba a usar, en la gente que iba a estar dispuesta a colaborar en hacer ese tabernáculo. Pero cuando él bajó, los encontró a todos bailando y danzando alrededor de un becerro de oro. Y agarró y rompió las tablas. Y bueno, muchas veces las personas que pensamos que van a estar con nosotros, con las que contamos, por ahí Dios nos muestra que no están. Y a veces normalmente un conflicto. En el caso de Moisés no hubo un conflicto. Sí hubo, se quejó el pueblo, pero el a veces alejarnos de una persona hace que se metan en problemas solos. Y las personas con que contamos no están, pero quiero decirte, Dios siempre está. Y lo importante no es que las personas que vos imagines que tienen que estar para ayudarte o para solucionarte el problema. Mira, yo creo que lo más importante es que esté Dios y que puedas sentir a Dios cerca, en medio de un conflicto. Y lo importante es que esto, como decía el versículo, lo vas a ver a Jesús de una manera diferente a la que estabas acostumbrado a verlo. Muchas veces nosotros cuando empezamos a venir a la iglesia conocemos a un Jesús, al Jesús de la religión, al de los cuentos, al del pesebre, al de la cruz, al de los milagros, pero a ese Jesús lleno de amor, de misericordia, ese Jesús que es capaz de caminar sobre el agua cuando nosotros estamos en un conflicto, para ayudarnos. Ahí empezamos a verlo y a conocerlo de una manera diferente. El versículo 26 nos dice que ahí estando ellos tuvieron miedo en medio del conflicto. Y ese miedo que tenían, cuando lo vieron venir a Jesús, se confundieron, se turbaron y pensaron que era un fantasma. El miedo en medio de un conflicto hace que tengamos una mirada distorsionada de lo que estamos viviendo. No sé si te ha pasado, pero en este caso los discípulos tuvieron, a causa del miedo, a causa del conflicto tan grande que estaban viviendo, tuvieron una visión distorsionada, pensaron que era un fantasma. Muchas veces, en medio de un conflicto, tenemos una visión errada del problema que estamos viviendo. A veces lo agrandamos de más, pensamos que no tiene salida. Tenemos una mirada que hace que distorsionemos la realidad. Por eso es que bueno es tener a alguien al lado que pueda devolvernos la mirada correcta. Porque normalmente en medio de un conflicto perdemos el correcto enfoque de la realidad. Nos desenfocamos mentalmente, emocionalmente y de muchos aspectos. Y esto es así, es común. O sea que lo que te está pasando lo hemos vivido todos. El problema es de pronto tener a un Jesús que pueda volver a darnos la mirada correcta. Dieron voces de miedo. El miedo hizo una distorsión en la persona de Jesús. Versículo 27, vemos que enseguida Jesús les habló. Antes que el miedo los hiciera cometer una locura,
Porque en medio de un conflicto, en medio de un problema muy grande, cuando estamos paralizados por el miedo y estamos desenfocados de la realidad, lo común es que tomemos decisiones erradas, que cometamos cualquier tipo de locuras. ¿Alguien me está entendiendo o solo a mí me ha pasado? Entonces antes, Jesús, sabiendo que podían cometer alguna locura, le dijo: cálmense, no tengan miedo, yo estoy aquí para ayudarlos. Tengan ánimo, recobren sus fuerzas, yo estoy aquí para ayudarlos a salir del conflicto. Eso es lo que dice en ese versículo. Aquí estoy. No cometan una locura, no tomen decisiones equivocadas. Aquí estoy para ayudarlos. Versículo 28, y aquí es donde me llama la atención algo. Señor, si eres tú, le dice Pedro, ordéname o mándame que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú. No sé si ustedes están viendo lo que yo estoy viendo en este versículo. Él nunca dudó que Jesús pudiera caminar sobre las aguas. Dudó si era Jesús. No dudó de que podía caminar en las aguas. Si eres tú. Si eres tú. Dudó de Jesús. Muchas veces un conflicto, un problema grande que no le vemos solución, hace que nosotros dudemos de Dios. ¿Alguna vez en medio de un conflicto, de un problema grande, dudaste de Dios? ¿Dudaste de que te podía ayudar? ¿Pensaste que te había abandonado y te había dejado solo? Pues aquí Pedro dudó de Dios. Fíjese, Pedro no dudó tampoco que él podía caminar sobre las aguas. Simplemente le dijo: si eres, decímelo, ordenámelo, mandámelo. Pero no dudó que Jesús podía caminar en las aguas, pero tampoco dudó que él podía caminar sobre las aguas. Simplemente quería que Jesús hablara y ordenara que fuera hacia él. Y Jesús en el versículo siguiente le dice: sí, vení, dale, ven. Y Pedro descendió de la barca, se bajó por un costado y caminó sobre el agua hacia Jesús. Versículo 30. Jesús estaba ahí llamándolo a Pedro. Pedro, cuando recibe el vení, dale, no tengas miedo, se baja, empieza a caminar sobre las aguas, y cuando vio el fuerte viento contrario, empezó a hundirse. Fíjese qué es lo que estamos hablando. Volvió a enfocarse en el conflicto. Volvió a enfocarse en el viento contrario. De pronto se había enfocado en Jesús. ¿Quién era Jesús? El viento favorable, el viento de Dios, el viento favorable para sacarte del problema. Pero de pronto, en vez de enfocarte en el viento del favor de Dios, te enfocaste en el viento contrario. Y empezaste a hundirte. Porque la verdad que esto se trata de una cuestión de enfoques. ¿En qué te vas a enfocar en medio de un problema? Pedro se enfocó y empezó a hundirse. Reflexionemos un poco. ¿Pedro era pescador? Sí. Estoy convencido de que todo pescador, más si viene de hijos de pecadores, nietos de pecadores, criados cerca del mar, un pescador sabe nadar.
Pero aunque sepas nadar, empezó a hundirse. ¿Por qué empezó a hundirse? Se hundía en medio de la tormenta porque se desenfocó. Se olvidó que él sabía nadar. Se olvidó de cuál era su oficio, que toda la vida había nadado, aunque era una tormenta, aunque era un viento contrario y olas grandes, él podía haber nadado un poco, no estaba lejos de la barca. ¿Pero qué hice? Se desenfocó, puso su mirada en el viento contrario y no en Jesús. Quiero decirte algo y quiero que lo grabes en tu corazón. No te desenfoques en medio del conflicto porque te puedes hundir. No te desenfoques de Dios en medio de un conflicto porque puedes empezar a hundirte. Muchos de nosotros en medio de un problema nos hemos sentido como que nos hundíamos, que nos ahogábamos por el problema, que no teníamos salida. ¿Y todo por qué? Porque nos desenfocamos de lo que Dios preparó para nosotros después de la tormenta. Vayan por al otro lado, vayan a la otra orilla, porque hay algo que vamos a hacer allá. Hay algo que he preparado para que hagamos juntos. Hay algo que lo va a llevar a un nuevo nivel, a una nueva dimensión. Pero parece que nos olvidamos que Jesús es el que nos mandó a otro lado. Y si Jesús nos mandó a otro lado, te aseguro que vamos a llegar. El problema es que si nos desenfocamos, nos vamos a hundir sin llegar a ningún lado. Mucha gente se enfoca, muchos cristianos se enfocan en el ataque del diablo, en lo mal que lo están pasando, pero no se enfocan en lo que Dios, no se enfocan en el Dios que puede solucionarles cualquier conflicto, que puede calmar cualquier tormenta. Nos enfocamos en lo que el diablo hace. Porque estamos mirando el segundo cielo, donde están las maquinaciones del diablo. No ignoréis sus maquinaciones, sus estrategias, sus ataques. Ahí están sus ejércitos. Pero no podemos ver los ejércitos de Dios. No podemos ver el cielo activado a nuestro favor. No podemos ver a Jesús caminando hacia nosotros para sacarnos del conflicto. Es más, lo miramos como si fuera un fantasma, como algo irreal. Estamos desenfocados. Nos cuesta enfocarnos en Dios en medio de un conflicto. Pero yo quiero decirte, por más terrible que sea el conflicto o el problema que estés viviendo, nunca dejes de enfocarte en Dios. Mire, porque cuando vos te desenfocas de Dios, es porque dejas de creer que Dios puede ayudarte. Eso se llama incredulidad. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Justo cuando ya estaba todo encaminándose, justo te pones a dudar de vuelta, a mirar el viento contrario, a mirar el ataque y no mirar la solución. Pero este conflicto le permitió a Pedro experimentar un Jesús diferente, un Jesús en una faceta de amor, de misericordia sobrenatural, que lo va a rescatar a pesar de su incredulidad. Porque muchas veces pensamos, no, Dios no me va a ayudar. No, esto es porque yo hice tal macana. Esto es consecuencia de mis pecados del pasado. Esto es consecuencia del permitido que hice la semana pasada. No, Dios no me va a rescatar. Miren, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el favor de Jesús, siempre te va a rescatar.
de cualquier conflicto, a pesar de tus pecados, a pesar de tus errores y macanas, a pesar de lo que tú creas. Dios te ama mucho más que tus pecados. Es como el amor del Padre. Por ahí nuestros hijos pueden cometer errores, pecados, pero nosotros los amamos más, por decirlo así, por encima de esos pecados está el amor del Padre sobre sus hijos. Y es sobre eso lo que no tenemos que desenfocarnos. Que por sobre todas nuestras dudas, incredulidades y desenfoque, el amor de Dios está sobre todo. El amor que puede solucionar cualquier problema que tengamos y sacarnos de cualquier conflicto. Amén. Dios no te va a dejar que te ahogues en tu conflicto, porque hay algo grande que Él planeó y preparó para ti después de la tormenta. El conflicto no es Dios. Nunca te equivoques. Aunque quieras echarle la culpa de tu conflicto a Dios, el conflicto no es Dios. El conflicto es lo que tú miras y desde qué posición lo haces. Porque nosotros tenemos que entender que tenemos que empezar a mirar todos nuestros problemas desde el tercer cielo. Miren, si yo me paro hoy frente a un tractor que viene, digo, uy, qué grande es este tractor, o qué grande es este camión, qué grande es este problema. Pero si me subo a una de las torres del ministerio y miro desde ahí hacia abajo, ¿sabes qué? Me van a parecer chiquitito, pequeñito. Por eso nosotros tenemos que aprender a mirar desde el tercer cielo, sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, desde el cielo, mirar los problemas. Pero ¿qué pasa? Nosotros no tenemos esa fe, esa comunión, y no creemos que estamos sentados juntamente con Él, cuando Él dice que ya lo estamos. El problema no es que no estamos, el problema es que no lo creemos. Y si no lo creemos, seguimos moviendo y viendo las cosas a nivel terrenal o a nivel del segundo cielo, donde el diablo es el que reina. ¿O no lo dijo Jesús, que era el príncipe de este mundo? Por eso es una cuestión de dónde miras, es una cuestión de enfoque. A veces, si nosotros miramos, es muy difícil a veces ver desde nuestra posición. Me acuerdo una vez que llevé a uno de mis hijos, creo a Ezequiel, lo llevé a una cancha de fútbol. Y la verdad que estaba tan llena que ni siquiera pudimos subir a las plateas. Era en la cancha de Central Córdoba, creo que la que da a Santa Fe. Entonces tuvimos que pararnos contra el alambrado, pero ya había dos filas de personas antes que nosotros. Yo podía ver, pero Ezequiel no podía ver nada. Lo levanté y lo puse sobre mis hombros y él pudo ver lo que yo veía. Muchas veces nosotros tenemos que subirnos a los hombros o al regazo del Padre para poder ver las cosas como Él las ve. De ese gigante es un enanito para mí. Ese es tu conflicto. Mira qué chiquito se ve de donde yo lo veo, pero qué grande se ve de donde vos lo ves. Por eso de vez en cuando tenemos que aprender que tenemos una libre entrada por el precio de sangre que pagó nuestro Señor Jesucristo, una libre entrada al trono de su gracia. ¿Para qué? Para sentarnos y ver los conflictos y vamos a ver que son mucho más chicos. Eso es lo que no me dejaba dormir. Eso es lo que no me dejaba vivir. Por eso me quería matar. Con Jesús vos vas a salir de cualquier problema. Nunca te olvides que hay una cuestión de enfoque. Hay una cuestión de enfoque.
¿Cómo regresó Pedro a la barca? ¿Ven que hay preguntas que ustedes leyendo nunca se las hicieron? ¿Cómo regresó? ¿Cómo se imaginan que regresó Pedro a la barca? ¿Saben cómo me lo imagino yo? Caminando sobre las aguas, tomado de la mano de Jesús. Nadando seguro que no fue, porque Jesús lo sacó. Le dio su mano cuando se estaba hundiendo y lo sacó. No sé si alguna vez vos o algún chico se te ha empezado a hundir ahí en la pileta y vos le tiras la mano y ahí nomás lo sacas, pero no lo vuelves lo dejas sobre el agua. O sea que Pedro volvió caminando sobre las aguas, tomado de la mano de Jesús. Miren, yo creo que este es un tiempo que en medio de los conflictos debemos decir: Señor, ayúdame, porque yo solo no puedo salir de este problema. Porque muchas veces nosotros pensamos que tenemos el entendimiento, la capacidad, los recursos para salir solos. Por eso nos hundimos, por eso tomamos decisiones equivocadas. Pero hasta que no le digamos al Señor: Señor, ayúdame, sálvame. ¿Cómo lo dijo Pedro? Sálvame porque me hundo. Este conflicto me está matando. Este problema me está superando. Sálvame. Y Jesús te va a tomar de la mano cuando vos se los pidas. ¿Y sabe qué va a hacer? Vas a caminar sobre un elemento que antes no podías dominar. Pedro caminó sobre un elemento que no lo podía dominar. Es más, el mar lo estaba matando, lo estaba dominando, lo estaba hundiendo. Pero de pronto, sobre un mar embravecido, porque no dice que se haya calmado, sobre un mar embravecido, sobre un elemento que él no podía dominar, ahora estaba caminando. Yo te digo, caminarás dominando el problema que antes te dominaba. Si caminas de la mano de Jesús, caminarás dominando el problema, el conflicto que antes no dominaba, porque no caminarás por tus fuerzas, sino con la fuerza del Espíritu Santo. No es con tus fuerzas, sino con mi espíritu. Cierra los ojos e identifica el conflicto que te ha estado ahogando. Identifica el problema que te ha estado hundiendo y hundiendo en depresión, en miedos, en tristeza, en fobia. Esa tormenta la cual parece que no se acaba nunca, de la cual no hay salida, que nunca se va a terminar. Enfócate en eso y quisiera que ahora empieces a ver a Jesús caminando hacia ti. Posiblemente tus miedos no te han permitido verlo, o has tenido una mirada distorsionada de Dios, o como Pedro dudaste si era Dios que iba a venir a tu encuentro, si era Dios que te iba a ayudar. Es más, lo cuestionaba: ¿por qué dejas que me pase esto? ¿Por qué permitiste que me sucediera esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Deja tus porqués. Y ahí está Jesús, extendiendo su mano de amor, a pesar de tu incredulidad, a pesar de tus dudas y de tu poca fe. Ahí está Jesús extendiendo sus manos de amor, de misericordia, de gracia, para sacarte de ese lugar donde te estás hundiendo. Pero Dios tiene planeado cosas tremendas para vos.
Así que llegó la noche, y es esta, de que pongas tu mirada en la otra orilla y no en el viento contrario. Porque hay algo en la otra orilla a donde Dios quiere que llegues, porque hay planes en esa orilla, y todos los planes de Dios para tu vida son planes de bien y no de mal. Hay planes de bendición, que el diablo está queriendo que no llegues a las bendiciones que Dios preparó para tu futuro, para tu familia. Quieres que te quedes a la mitad del camino, en la mediocridad, a la mitad de todo y a la mitad de nada. Que no llegues al lugar que Dios preparó, que te hundas en el conflicto, que tu mirada solo se enfoque en los vientos contrarios, en las estrategias del diablo, en los ataques, en las personas que usa para traicionarte, para herirte, para dañarte. Pero Dios quiere que te enfoques, que Jesús está ahí cerca tuyo, extendiéndote la mano, para que no te hundas, para liberarte del conflicto, para que camines en lo sobrenatural, por sobre ese conflicto, por sobre ese problema, dominando esas situaciones, para que puedas vivir una vida victoriosa, para que puedas vivir de victoria en victoria, de gloria en gloria, de poder en poder, no por tus fuerzas, sino por las fuerzas de su Espíritu. Hay algo nuevo que viene de parte de Dios para tu vida, y es Jesús mismo viniendo a llevarte a la otra orilla, a llevarte a tu futuro, a llevarte al destino mejor de lo que te imaginaste, porque te desenfocaste. Porque vos tenías un sueño de grandeza, un sueño de alegría, de cosas hermosas, de amores. Pero el conflicto, la tormenta te desenfocó y solo miras lo negativo. Pero llegó el tiempo en esta noche donde Dios quiere que vuelvas a mirar al futuro que Él preparó. Ese futuro que un día te hizo soñar, un futuro de alegría, de gozo, de salud, de prosperidad, donde tus sueños se cumplen y los sueños de Dios se cumplen en tu vida. Aquí está Jesús, extendiendo su mano. Extiende la tuya y tómale la mano a Jesús. Tómale la mano a Jesús. Haz el acto profético de extender tu mano y tomarle la mano a Jesús, para que Él te haga caminar sobre el agua, para que Él te haga caminar atravesando cualquier tormenta, cualquier problema, cualquier conflicto. Gracias, Señor, porque yo sé que tu amor se ha manifestado y has dado una luz de esperanza a los que sentían que se ahogaban en la oscuridad de su conflicto, de su problema. Has traído la luz que muestra la salida del conflicto. En el nombre de Jesús, declaro y decreto que a partir de hoy vas a empezar a salir de todas las tormentas, los problemas y los conflictos de tu vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.